Se llegó el día de visitar Colombia, un país que se caracteriza por su diversidad natural, recursos naturales, geografía, multicultura y multirracialidad. Es un país hermoso y el resultado de la unión de culturas en la época de la conquista, por lo que las tradiciones en las regiones se encuentran representadas en muchos dialectos, bailes, colores, sonidos y sabores. Colombia es enorme, extenso. Es imposible en pocos días abarcar todo su territorio. Mi primer destino fue Bogotá, la capital, en donde habitan 8 millones de personas. Bogotá cuenta con lugares turísticos soñados, entre ellos Museo del Oro, Museo Botero, Barrio La Candelaria altamente recomendado, Museo Nacional de Colombia y el Parque Central Simón Bolívar. Pero el lugar que robó mi corazón fue el Cerro Montserrat, lugar con jardines increíbles, santuarios, restaurantes, avistamiento de aves, teleférico, funicular y sobre todo una vista hermosa de Bogotá de día. Pero es más impactante, increíblemente, la vista por las noches. El tiempo en Bogotá terminó, pero les confieso, me la pasé espectacular. Ahora es el turno soñado, Medellín, un ejemplo de transformación y renovación local. Hace unos años era el foco de peligro, ahora se ha convertido en uno de los puntos turísticos mundiales más importantes y en una de las ciudades más demandadas para vivir de toda Colombia. Guatapé, Comuna 13, Parque Arví, Zipaquirá y el pueblito Paisa son lugares únicos que nunca podré olvidar. Por las noches puedes caminar por sus calles mágicas, llenas de vegetación y frescura, mientras tienes una buena charla y realizas tus sueños. Más allá de todo esto, Medellín me convocó a buscar a Mario Elkin Ramírez, psicoanalista colombiano y referente latinoamericano de psicoanálisis, formado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y también en la Universidad de París 8. Es una persona admirable, humana. Lo busqué, lo encontré y tuvimos una charla de diván que no te puedes perder. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy me vine a Medellín, Colombia, y es para mí un gran privilegio, un honor realmente encontrar aquí a Mario Elkin. Para quienes no lo conozcan, y también es muy conocido para otros, voy a refrescarle un poco de la trayectoria de él. Tiene un doctorado en psicología en la UBA, tiene una maestría en la Universidad de París 8, es conferencista, psicoanalista, es escritor, sociólogo, filósofo y profesor en el departamento de la Universidad de Antioquia, y sobre todo un gran ser humano. Gracias por recibirme en tu consultorio. Sí. Muchas gracias, Mario. Un placer y un honor tenerte por acá. Es un honor realmente poder conocerte. Hemos estado charlando tras cámaras también un poco acerca de historia y de la vida de Mario. Y quisiera comenzar preguntándote, ¿por qué psicoanálisis en nuestros pueblos? ¿Por qué con nuestra gente? Bueno,
Como se sabe, el psicoanálisis es una creación, una invención de Sigmund Freud, que si bien hoy la historia lo coloca como un médico, neurólogo, vienés, que hacía parte de la burguesía judía, su condición de judío precisamente marcó mucho en la historia del psicoanálisis hasta hoy, puesto que, por ejemplo, él no era profesor universitario. El título de profesor le llegó de manera tardía, por eso pudo hacer las conferencias de introducción al psicoanálisis en la Universidad de Viena, pero en 1917, durante la guerra, la Primera Guerra, y no antes. En cambio, hoy podemos decir que hay profesores que enseñamos psicoanálisis en la universidad. Es una diferencia enorme. Y esa condición de judío también hizo que durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo, él fuese perseguido, como todos los judíos de Centro Europa, gracias a las negociaciones de la princesa María Bonaparte y la intervención de Churchill, y dando una suma exorbitante de dinero a Hitler, permitió que él saliera con su pequeña familia hacia el exilio en Londres. Y entonces, pero sus hermanas murieron en los campos de concentración. Entonces ahí ya hay una dimensión del psicoanálisis no universitario, no de facultad de medicina como especialización y con toda la dimensión de la burguesía, ¿no? Sino un asunto de inmigrantes, un asunto de marginados, de perseguidos. Gracias a esa persecución también, o merced a ella mejor, hubo psicoanalistas que emigraron a Argentina, a México, a los Estados Unidos y también a los países que enfrentaban a Hitler. Y gracias a eso también se difundió el psicoanálisis por la circunstancia de la guerra en nuestros países, principalmente en Argentina y en Estados Unidos, donde llegaron kleinianos, por ejemplo, a la Argentina y se instalaron en los hospitales, en las universidades y comenzaron a difundir desde allí el psicoanálisis en la cultura en general. Se encontraron con realidades de nuestros pueblos diversos, pero también con una gran influencia europea, porque Argentina es un país de migrantes. Sí, claro. Vos hablas con un colega argentino y tiene apellido italiano o francés y su abuelo son argentinos y franceses, argentinos e italianos. Siempre hay por ahí o israelí o polonés, en fin. Y esa mezcla de cultura fue muy interesante. También hubo psicoanalistas de esa primera generación en Brasil, y fue a partir de las dictaduras en Argentina, Videla, Stroessner en Brasil y también en Chile, que comenzaron a hacer una segunda oleada de psicoanalistas que emigraban. Por ejemplo, a Colombia iban de manera directa a México y a los Estados Unidos, pero comenzaron a quedarse en el camino, y eso también permitió que algunos aquí, por ejemplo, llegaran a las universidades, a la Facultad de Psicología, y hablar por primera vez de Klein, de Freud. Bien que aquí también en Colombia hubo movimientos intelectuales muy importantes desde la izquierda. Hubo un gran maestro que se llama Stanislao Zuleta, filósofo, que al mismo tiempo difundió, siendo autodidacta, después fue profesor honoris causa de universidades, y difundió la lectura de Nietzsche, de Freud y de Marx. Entonces eso dio lugar a pequeños grupos de estudio de psicoanálisis, de marxismo, de filosofía,
Y entonces se encontraron las dos tendencias, la que venía de los inmigrantes de Argentina, más la de los autodidactas en Freud, más otros psicoanalistas que habían estado en la IPA formados por alumnos de Freud o por analizantes de Freud, que algunos también vinieron a instalarse esencialmente en Bogotá. Pero eso es otra historia, porque ese es un psicoanálisis de élite, en la época era así. Bueno, y ahí ya es un mapa de decir cómo se fue difundiendo a partir de la guerra, a partir de los inmigrantes, a partir de las dictaduras, es decir, un movimiento político muy preciso, porque el psicoanálisis no prolifera en las dictaduras. Por ejemplo, ahora los colegas de Venezuela, casi todos emigraron a otros países. Claro. Es otra migración. Es otra migración. Otro momento de lazo entre psicoanálisis y migración. Y bueno, nuestros pueblos es eso. Sí, claro. El psicoanálisis se ha difundido de ese modo, huyendo de las dictaduras o combatiendo las dictaduras. En todo caso, no hay psicoanálisis en una dictadura de izquierda o de derecha, es igual, porque el psicoanálisis requiere la democracia y requiere de la libertad de pensamiento y requiere de las libertades que permiten, digamos, esas formas políticas para poder difundirse, existir, formar analistas. Claro, hubo también psicoanalistas que se formaban en la clandestinidad. Por ejemplo, en la dictadura argentina no todos salieron, algunos se quedaron, otros se fueron incluso a España, pero entre los que se quedaron, algunos se formaban y las sesiones, como era prohibido el reunirse más de tantos, eran en los cafés, era Eso se da mucho. en las clandestinidades, Sí. Es decir, no en el estándar del diván como viste ahora, en La la oficina, la sala de espera, sino nosotros tenemos un eslogan que salió de uno de nuestros congresos y es el psicoanálisis sin estándares, pero no sin principios. Es decir, los principios del psicoanálisis los puedes aplicar en una favela, en un barrio marginal, en situaciones de guerra. Claro. Hice una investigación al respecto, psicoanalistas en el frente de batalla, de cómo los primeros psicoanalistas formados por Freud estuvieron en el frente de batalla en los distintos campos, Jones en el enemigo, pero Karl Abraham, Sándor Ferenczi, Víctor Taus en los países de Austria, del Imperio Austrohúngaro, y allí atendían neurosis de guerra. Es decir, que eso es una cosa que existe desde el origen hasta hoy. Atendía vía cartas también. Freud, a través de las cartas, soportaba a sus epígonos que estaban en el frente, y al final de la guerra, en 1918, hubo un congreso dedicado a el psicoanálisis y las neurosis de guerra. Entonces, digamos que esos contextos es otra historia del psicoanálisis que permite que en nuestros pueblos también esto sea posible, pueblos marcados por la violencia, por la guerra, por la pérdida, por la inmigración, por la pobreza, etc. Okay, ligando con eso que estamos hablando, Mario, ¿el psicoanálisis es para todos o hay un grupo especial? No, el psicoanálisis no es para todos. ¿Por qué? No es para todos, pero no por criterios económicos o sociales, sino que no es para todos porque todo el mundo no necesita psicoanálisis. Hay gente que se la arregla supremamente bien sin el psicoanálisis en la vida, y maravilloso, porque encuentran, digamos, otras formas de tratar su sufrimiento. Pero, digamos, los que hemos encontrado el psicoanálisis fue primero por un azar de la vida, porque no vivimos en Argentina, donde hay tantos psicoanalistas por habitantes, y entonces es muy fácil encontrar un psicoanalista. No, acá no era fácil. Yo tuve que ir a Europa a encontrarlo para hacer la formación psicoanalítica.
Pero mientras tanto, mi estudio fue autodidáctico, universitario, y me las arreglaba como todo neurótico a ver qué hacía con mi sufrimiento, hasta que llegué donde un psicoanalista formado por Lacan, y ahí ya todo cambió porque encontré la dimensión de la clínica, no de la teoría, sino de la clínica para hacer una experiencia psicoanalítica. Llegué también por sufrimiento. Fue después que se fue decidiendo, como siempre acontece, mi deseo de ser analista, pero no fue a priori, fue después de un cierto trabajo de unos años y de un aprendizaje, por eso digo una experiencia, un aprendizaje, no tanto de su técnica uno lo encuentra en los manuales, sino de su ética, transmitida de analista a analista. La ética. Sí. Entonces, no todos necesitan el psicoanálisis. Hay gente que se arregla de manera maravillosa sin él, pero el que tenga la posibilidad de estar, bravo. Digamos aquel que está angustiado y no puede hacer nada con esa angustia. ¿Cuándo uno un analista? Cuando está sufriendo como un perro. Bueno, no es por conocerse a sí mismo. Si quiere conocerse a sí mismo, pues se mira en el espejo, y no es para saber más, pues que están las bibliotecas, sino que es una experiencia donde lo que te lleva, no es que vos vas, sino que el sufrimiento te lleva buscando puertas, y a veces es la última que encuentra después de haber ido a psiquiatras, a psicólogos, a brujos, a lectores de cartas, a iglesia, y a veces es la última puerta que encuentra. Muchas veces es al borde del suicidio. Exacto. Entonces son tres cosas el psicoanálisis: un método de investigación, una teoría de la psique y una psicoterapia, no como las otras, empezando porque es la última puerta a la que generalmente la gente acude, y porque es el sufrimiento que lo lleva a buscar un psicoanalista. No es porque esté de moda o porque sea muy chic, no sé cómo dicen en su país, muy chico o muy fashion. No, hay otras cosas que se presentan más fashion, aunque Freud, cuando ustedes leen en las lecciones de introducción al psicoanálisis, hace un marketing terrible del psicoanálisis. Sí. Porque él dice: esto es largo, esto es caro, esto conlleva sufrimiento ir donde un psicoanalista. O sea, es todo lo contrario de una psicoterapia que venden con efectos rápidos, con efectos placenteros, baratísimo, en combo. No, es todo lo contrario. Comprar fácil, ¿no? Y él a veces no dice: ¿y por qué vuelven? No sé por qué vuelven si eso es tan... Y eso que lo miraba seguido, ¿no? Claro. Cuatro veces a la semana. etc. Bueno, han cambiado ya esos estándares. Los principios están ahí: la asociación libre, la transferencia, la seriedad en la formación de los analistas a nivel de escuelas, a nivel de su trabajo largo de análisis, ojalá hasta el final, de los dispositivos de escuela, los carteles, el pase, las supervisiones. Y digamos que eso, a la vez que es un sistema que protege al analizante, al paciente, de los excesos posibles de un analista, también es una garantía social de que no estás leyendo las cartas o el tarot, sino que hay sociedades científicas que respaldan tu trabajo. Excelente, Mario. Otra pregunta que traigo para ti es: ¿cómo, hablando de psicoanálisis, cómo podemos leer o cómo podemos hacer la diferencia entre la teoría cognitiva y el psicoanálisis? Bueno, son cosas absolutamente distintas. Porque la psicología cognitiva conductual, digamos, tiene una inspiración muy ligada a los intereses hoy del neoliberalismo, en el sistema de los protocolos, en el sistema de los manuales en los que se basa para el diagnóstico, y finalmente eso termina
tanto al servicio de las multinacionales que producen los medicamentos, como de otras cuestiones al lado a nivel de la conducta. Ahora, la psicología cognitiva conductual se dirige a la conciencia, a la voluntad, a las facultades psicológicas superiores, pero supone un sujeto consciente, racional, por encima de todo, mientras que el psicoanálisis se ocupa de lo inconsciente, de lo que las personas dicen es más fuerte que yo, donde no hay ninguna voluntad que pueda doblegarlo, imponerlo, y a eso del inconsciente le sumas las pulsiones, y bueno, de eso es que se ocupa un psicoanalista, de lo que la gente dice. Yo tengo conciencia que repito esto, pero no sé por qué. Entonces busca esas causas. O no lo había visto, sí. O lo había visto y no soy capaz de entender de dónde viene, por qué es así. De eso se ocupa un psicoanalista. De seres hablantes que no pidieron nacer, que no saben vivir y que no quieren morir. Está bastante bueno eso. Ahora, ligando más eso, me han encargado una pregunta cuando le dije a muchos que iba a venir acá a Medellín a conocerte, acerca del amor. El amor está en todo. ¿Cómo construimos relaciones sanas en este tiempo, sobre todo porque es complicado por la etapa que vivimos? Bueno, ahí hay mucho que decir. Están las fuentes freudianas y de Jacques Lacan del amor. Para Freud era el amor romántico del romanticismo alemán. Joven Werther era el Fausto. Pero también en Lacan tenemos el amor cortés. Pero también está la dimensión y sobre todo el amor platónico. Hace una lectura Lacan de El banquete de Platón en el seminario 8 sobre la transferencia. Excelente, te digo, en la Facultad de Filosofía se asombraban cuando uno mostraba la fineza de la lectura de Lacan del banquete de Platón, y es dedicado al amor. Esas son las fuentes. Ahora, hay varias formas del amor, la dimensión imaginaria. Hoy prima, por ejemplo, mucho en las selfies, los aparatos, todo eso es el imperio de la imagen. Pero hay una dimensión simbólica en la palabra, en el compromiso, en el reconocimiento, en el tú eres o el yo te amo, en el comprometerse. Y una dimensión que escapa a lo imaginario y lo simbólico, que es lo real del amor, que conlleva un exceso, una ibris, un goce que a veces mata el amor, y a veces el amor también logra un amarre entre el deseo, el goce, eso, pero no sé si eso será el amor sano, porque tampoco se puede montar eso en un orden ideal. Freud pensaba así, por ejemplo, en el texto sobre la degradación de la vida amorosa. Él verificaba sujetos que podían amar un objeto que no deseaban sexualmente, o desear sexualmente a objetos que no podían amar porque había una dimensión de degradación. Todo eso lo descifraba en clave edípica. Hoy eso ha cambiado. Hay mujeres que se presentan en los consultorios diciendo: soy incapaz de desear al padre de mis hijos, o a un hombre básico que es proveedor, que es amoroso, que es cariñoso. Entonces su sexualidad se vuelve clandestina. O soy incapaz de amar a el hombre que deseo. O sea, también las mujeres hoy se presenta el dilema que para Freud era masculino. De la misma manera, hay formas distintas que el capitalismo ha roto en el vínculo amoroso y lo ha vuelto una cosa de cámaras web, una cuestión de modelos web, cam, de pornografía, de difusión en masas de pequeños videos o donde ya no son actrices o actores, sino en la vida cotidiana la sexualidad se vuelve un mercado de masas,
Entonces ahí ya hay una transformación, y además con toda la dimensión de los derechos conquistados de LGTB, hay una diversidad, el amor trans, en fin. Y por supuesto el psicoanálisis tiene una palabra que decir de todo eso en esa gran diversidad. Sí. Por eso nos une a los psicoanalistas como tema de congresos sobre el amor en los tiempos de la hipermodernidad, sobre el amor en los tiempos de la violencia, sobre el amor en la hipermodernidad. Pero sigue habiendo un lazo fundamental para el psicoanálisis al respecto, y es que el psicoanálisis, así lo llamemos con el término técnico de transferencia, es una cura por el amor. Freud. Ahí está. Ahí está. Mario, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos puedes hablar un poco sobre tus libros? Sí, digamos, hay algunos que ya están agotados, pero se pueden aún conseguir. Yo he trabajado sobre todo en dos líneas. Una línea muy clínica, donde escribí el psicoanálisis con niños y las dificultades en el aprendizaje. Ese se consigue en Editorial Grama en Argentina. Mi tesis doctoral, Despertar de la Adolescencia, Freud y Lacan, lectores de Bedequín, también en Grama en Argentina. Y hay otra línea que ha sido como más social, donde está psicoanalistas en el frente de batalla de los psicoanalistas durante la Primera Guerra Mundial, donde está Órdenes de Hierro, que se piensa el psicoanálisis aplicado a movimientos sociales como el sicariato, la guerra prolongada por más de 50 años de guerrillas que tuvimos en Colombia, las mujeres guerrilleras, los niños guerrilleros, el psicoanálisis y cómo las familias se configuran, se reconfiguran, se desfiguran con la violencia. Conflicto armado y subjetividad, también en Grama en Argentina. Hay algunos ya agotados, ensayos de psicoanálisis, ensayos sobre psicoanálisis e historia. Y el último que acaban de lanzar en México, sobre el elemental Dr. Freud, que es una compilación del psicoanálisis como método de investigación en la universidad y en lo social. Entonces, digamos que esos son por ahora los que se consiguen. Hay otros agotados, encontraremos la forma de volverlos a reeditar o a reimprimir, y es apenas una pequeñísima contribución del psicoanálisis al esclarecimiento, no solamente obviamente clínico, pero además a una dimensión de lo social que vivimos en nuestros pueblos latinoamericanos. Mario, yo también te traigo mi libro. Muchas gracias. Lo leeré con fruición. Gracias, amigos. Ha sido Mario Elkin desde Medellín, Colombia. Mario Elkin Ramírez. Desde Medellín, Colombia. Los espero siempre en mis canales. Síganme en sus redes sociales. ¿Cómo apareces? MarioElkin.com. MarioElkin.com. Esa es la página web. Excelente, Mario. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta pronto.